Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vengo de Buenos Aires, de Argentina, y me especializo hace varios años en el tema de la rehabilitación protésica y la rehabilitación general de un paciente con laringectomía total. Muy bien, bueno, la laringectomía es una indicación que viene luego de intentar tratamientos de preservación. Lo más importante en la actualidad frente al cáncer laringio es preservar la función y el órgano laringio a través de tratamientos conservadores como la quimiorradioterapia, la radioterapia, la cirugía láser. Pero muchas veces los pacientes pueden recaer en la enfermedad y necesitan otros tratamientos más ablativos, como es una laringectomía total. Hoy por hoy la laringectomía total es una indicación para la enfermedad persistente y para los estadios que inician de forma muy avanzada, es decir, tumores que abarcan gran parte de la laringe y solo se necesita un tratamiento ablativo. Ok, los pacientes tienen 3 opciones de rehabilitación de la voz. Existen las posibilidades de efectuar tratamientos para el aprendizaje y adquisición de la voz erigmofónica o voz esofágica, que no requiere ningún implante protésico. El segundo método es la voz traqueoesofágica, que sí requiere del implante de una prótesis de voz. Y la utilización de una electrolaringe es el siguiente método. O sea, los 3 métodos difieren entre sí. Los 2 primeros que mencioné son métodos que tienen que ver con la voz natural, es decir, con voces generadas en el mismo cuerpo del paciente. Tanto la voz esofágica como la voz traqueoesofágica utilizan el segmento de la faringe para hablar. En realidad, la faringe es un órgano acostumbrado a solo posibilitar el tránsito de los alimentos. Pero en un paciente laringectomizado, la faringe se convierte en la nueva fuente de producción de sonido. En realidad es la faringe y parte del segmento esofágico, a lo que llamamos segmento faringoesofágico. Es decir, los terapeutas del habla, las foniatras, vamos a dedicarnos al entrenamiento de los pacientes para facilitar alguna de estas 2 voces naturales. Cuando esto no es posible, la utilización de una electrolaringe es también viable para muchos pacientes. Hoy por hoy el método de elección, el método gold estándar en la rehabilitación de la voz luego de una laringectomía total es la utilización, el implante de una prótesis de voz, que es un elemento pequeño, siliconado, que se coloca entre la tráquea y el esófago y posibilita el paso unidireccional desde la vía respiratoria al segmento faríngeo para poder hablar, con una tasa de éxito muy elevada. Es decir, el 90% de los pacientes que tienen un implante con prótesis de voz logran hablar. Acerca de todos los productos que pueden utilizar los pacientes para el cuidado respiratorio tienen que ver con la rehabilitación pulmonar y es la utilización de filtros, porque el paciente laringectomizado no solo pierde la posibilidad de la voz, sino también con una laringectomía total pierde la nasalidad y está obligado a respirar por el traqueostoma. Esto, si no lo atendemos, causa numerosos problemas en los pacientes. Es decir, la empresa cuida tanto al paciente en su rehabilitación para la restitución de la voz, ofreciendo prótesis de voz o laringófonos, electrolarynx, o también para todos los pacientes el cuidado respiratorio que necesitan con el uso de los sistemas calor-humedad de humidificación que reemplazan la función nasal. En realidad, la rehabilitación a través de las prótesis de voz, a través de un implante de una prótesis de voz, es el gold estándar porque el paciente logra la mejor calidad acústica en la voz. Es decir, una voz puede ser analizada acústicamente y, para decirlo sencillamente, tiene que ver con el tono de la voz, el volumen de la voz, es decir, la energía, la potencia, la sonoridad de la voz y el tipo de timbre de la voz. La voz traqueoesofágica obtiene los mejores parámetros acústicos.
y también es agradable al oído. Se difiere mucho de la voz electrolaringea, que la fuente de sonido está generada fuera del cuerpo y es una voz electrónica. No obstante, es bienvenida porque el paciente recupera su comunicación. Sí, claro. O sea, para mejorar la experiencia acerca de la comunicación, cuando nos referimos al habla traqueoesofágica con prótesis de voz, hay un dispositivo nuevo que permite la oclusión automática y la producción de la voz automática, porque estas voces necesitan ocluir el traqueostoma para generar el sonido. Pero también los pacientes pueden adaptar un sistema de voz automática con un free hands, es decir, con un uso de un dispositivo manos libres. Entonces, el aire se deriva automáticamente. Este dispositivo sensa cuando la diferencia de presión de aire cambia y el paciente desea comunicarse. Se activa automáticamente y permite el habla, mientras que el paciente puede mover sus manos o hacer otras actividades mientras está hablando. También mejora la calidad de vida del paciente laringectomizado con el uso de los sistemas humidificadores, porque si el paciente no usa este sistema de rehabilitación pulmonar, la tos puede irrumpir en cualquier momento de su vida, interrumpir cualquier comunicación porque necesitan toser, y esto es muy molesto para el paciente. Bien, la rehabilitación con prótesis de voz es muy corta, es decir, una vez implantada la prótesis, el logro del habla es rápida. En realidad, las terapeutas del habla o las foniatras dedicamos aproximadamente 5 sesiones. El paciente aprenderá rápidamente a producir su voz y necesitamos entonces ganar diferencias en el volumen, porque hay momentos sociales en que el paciente va a necesitar aumentar el volumen de la voz por el ruido ambiente y hay momentos donde el paciente necesita decir algo en privado. Entonces también puede regular el volumen hacia abajo, es decir, bajar la sonoridad para poder decir algo, no a todo el público, sino específicamente a una persona cercana, sin que todos lo escuchen. Todo esto se entrena en la terapia de rehabilitación, pero es muy fácil de obtener porque la voz es muy fluida y alcanza los parámetros en sonoridad, acústica y tiempo de fonación muy similares a la de la voz laringea. También el paciente debe ser entrenado en el cuidado de la prótesis, específicamente en la higiene y el mantenimiento de la prótesis de voz. Sí, por supuesto. La prótesis de voz es removible. Es decir, va a depender de cada usuario, de cada huésped y sus defensas, y también de lo que considera el médico. El paciente irá a controles médicos y los profesionales dedicarán el tiempo para observar cuánto es durable cada prótesis de voz en cada paciente. Es decir, la prótesis no se coloca una prótesis de por vida, las prótesis se recambian porque están en un lugar húmedo. Es decir, que la silicona en algún momento se va a deteriorar y esto es algo esperable y los profesionales que se capacitan en esta área lo saben. Entonces, también es una responsabilidad de la terapeuta del habla o la foniatra entrenar al paciente para prevenir ciertas complicaciones y actuar a tiempo. Muy bien, quiero resaltar la importancia de la intervención temprana, es decir, estuvimos hablando acerca de la rehabilitación posterior a la laringectomía, pero es muy importante que las foniatras puedan conocer al paciente antes del evento quirúrgico, porque esta situación es muy complicada para el paciente, puede producir una angustia psicológica importante porque el paciente va a perder su voz natural y va a obtener una nueva voz, pero es muy bueno que el paciente pueda ir tranquilo a la cirugía pensando que tiene opciones para rehabilitar su voz y que esta pérdida no va a ser definitiva.